Realmente esto es, digamos, la papa en lo que es el curso dado por la Organización Mundial de la Salud. ¿No es cierto? Aquí van a ver la introducción, las bacterias entéricas patógenas, que son típicamente transmitidas a través de la ruta fecal oral, qué virus, qué protozoos, cuáles son los helmintos, cuáles son los patógenos oportunistas, las cianobacterias, las toxinas derivadas de las cianobacterias, algunos organismos que causan molestias, nada más, cómo se hace el tratamiento y la tecnología de desinfección, la operación de los sistemas de tratamiento y el monitoreo de la calidad de agua potable. Los indicadores, los organismos indicadores, entre ellos obviamente la Escherichia coli. Los coliformes, las bacterias coliformes termotolerantes, las bacterias coliformes totales, todas ellas son parte de todo el mundo microbiológico. Son los enterococos, los clostridiums, que son las bacterias que reducen los sulfitos. Vamos a ver lo que es el conteo de placa y algunos otros indicadores, los parásitos protozoos, los virus que son humanos, los bacteriófagos, el análisis virológico de las aguas, los indicadores en la calidad, en la investigación, en el seguimiento y monitoreo, y las guías para la calidad microbiológica de las aguas y las conclusiones. Entonces, este es un documento muy completo. ¿Ya? Están en los anexos, las guías de calidad, obviamente. Y para los que pueden entender inglés, de verdad, este es un documento muy importante. Ya, es documento base, digamos, ¿no?, para el monitoreo de la calidad bacteriológica de las aguas. Entonces, realmente es algo muy importante y espero que muchos de ustedes, en realidad todos ustedes que están en 10º semestre ya, ¿no?, puedan entender esta partecita. ¿No ve? A ver, levantar la mano aquí los que hablan inglés y entienden inglés. Por la suerte nadie habla inglés. Están perdidos. A ver, muchachos, la verdad sea bien dicha. Yo no soy el ingeniero, super ingeniero, ni que sabe todo. Sí sé algunas cosas. Sobre todo sé quién puede hacer. Si a mí me dicen, ¿sabes construir un cohete a la luna? Yo no, pero sí sé quién puede. Entonces, de todos modos, voy a alquilar los servicios para hacer eso. ¿No es cierto? Sí sé quién puede. Eso es lo importante. Nunca digo que no. Nunca van a decir que no, no se puede. No hay eso. Dos, parte del éxito, si es que tengo alguno, ¿no es cierto? Gran parte es mi habilidad de poder hablar y entender inglés. Ello me ha abierto las puertas al mundo internacional. Por eso es que soy consultor, he sido consultor de la EGI de Francia, he sido consultor de TAMS, que es Tippett, Abbott, McCarthy and Stratton. He sido consultor de una empresa suiza, Electrobat, consultor, ahora soy consultor español, consultor de la CAF, y todo eso tiene que ver con el inglés. No tiene que ver con la cantidad de cosas que yo sé que no sé mucho. ¿Quieren ser algo más que un simple ingeniero?
muchachos, la puerta es el inglés. Si quieren, cuando he hecho mi maestría en Inglaterra, no solamente es un idioma el que debes manejar, por lo menos dos, ¿no es cierto? Y tres para hacer investigación, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener esos tres idiomas, por favor, ¿ya? Yo hablo tres idiomas, entiendo bien tres idiomas también, escribo en tres idiomas, ¿no? Entonces, esa es la partecita importante, ¿no? ¿Por qué creen que trabajo con francés? Allí, ¿no? Parce que le français, très facile, muy fácil es el francés. Inglés es mi segunda lengua materna. Portugués, porque he estudiado en Brasil. Son los tres idiomas que hablo, aparte del español, ¿no es cierto? Así que pónganse la mano al pecho, no están empezando, ya deberían saber hablar inglés. Ya deberían saber inglés. Entonces, están perdiendo el tiempo. Y en la universidad hay clases de inglés. No es que tengan que pagar el Centro Boliviano Americano, ni mucho menos. No hay eso. ¿Ya? Entonces, para mí sí es que hubiese sido mucho, muy fácil explicar en inglés todo esto. Que ya tengo, mira, los tengo en diapositivas. Simplemente agarro y explico las diapositivas que están acá. ¿No es cierto? Aquí está. Que es asegurando la calidad microbiológica, que se hace análisis de agua, la inspección sanitaria, la protección de la fuente y los requerimientos mínimos de tratamiento. Explico todo lo que está en inglés acá. Para mí sería mucho, muy fácil, más cómodo hacer esto en inglés que en español. Sin embargo, vamos a explicar en español. También está subido este sistema, este producto que es en español. A ver, se ha perdido. Y vamos a ver algunas de las cosas acá con calma. Esta es la introducción, ¿no es cierto? Y en el agua tenemos Buenos varios días, bichitos. que no está compartiendo pantalla. En el agua entonces tenemos varios bichitos. Unas son las bacterias, otros son los virus, los protozoos, los helmintos y las cianobacterias. Ya habíamos visto un poco más o menos esto, ¿no? Entre las bacterias la más común es la Escherichia coli. La Escherichia coli vive en todo animal de sangre caliente, incluyendo el hombre. Les he mostrado además algunas bacterias en la primera clase, ¿no es cierto? Cómo se ven ellas, Salmonella, Shigella, el Vibrio cólera, la Campylobacter jejuni. Todas estas cosas son las que tenemos, nuestros chihuahuas tienen, nosotros mismos tenemos. En algunos virus están acá, algunos protozoos están acá. Protozoos son más grandes que los virus y las bacterias. ¿No es cierto? Los helminths ya son grandes, gigantescos, ya son unas boas, básicamente, Ascaris, Trichuris, la tenia puede ser de varios metros, está viviendo en tu intestino. Y las cianobacterias, estas cianobacterias, mucho hemos oído hablar de las cianobacterias en la laguna de Ralay cuando se han muerto los peces. La última vez que se han muerto los peces ha sido por toxicidad de las cianobacterias. ¿No es cierto? Entonces, esas son de algunas cosas. Vamos a ver algunos organismos propios de las aguas superficiales. Unas son las algas. ¿No es cierto? Existen varios tipos de algas, unicelulares, coloniales, pluricelulares. Y las algas son un indicador de cómo se comportan las lagunas de estabilización, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces las algas, puedo tener algas verdiazules, algas verdes, diatomeas y flageladas. Son los 4 grupos de algas que tengo. Estos los utilizo como indicadores de la salud de las lagunas de estabilización o la salud en este caso de la laguna Lalay, ¿no es cierto? Puedo ver entonces qué color a veces se torna la laguna Lalay con algas verde azules, ¿no es cierto?
cuando hay un crecimiento muy grande de algas porque les has dado mucho nitrógeno, mucho fósforo, no has sacado ni el nitrógeno ni el fósforo, entonces les has abonado a las algas. Las algas son como plantas, tienen clorofila, necesitan luz, ¿no es cierto?, para sintetizar la clorofila. En algunas fuentes de agua en los Estados Unidos las han cubierto, algunas lagunas que son para agua potable, las cubren directamente, de manera tal que no entra la luz solar. Necesito eso de que no entra la luz solar, impide entonces el crecimiento algal. Si no tienes clorofila, no hay algas, punto. Por eso en la antigüedad los egipcios ponían el agua en vasijas y las tapaban, punto, se acabó, chao algas. ¿No es cierto? Y en esto de las algas ya les he comentado que nos han querido poner agua de la planta de tratamiento de labra. Eso no baja ni nitrógeno ni fósforo. Entonces nos estarían dando sencillamente a la laguna, a la LAI, estarían dando nutrientes. Y con los nutrientes el crecimiento algal sería increíblemente grande. Las bacterias son unicelulares, ¿no es cierto? La mayor parte entonces hace su crecimiento por escisión, a veces, ¿no es cierto? Entonces se dividen en dos, los dos en cuatro. Ahí están los crecimientos geométricos de una colonia de bacterias, ¿no es cierto? Buena parte son beneficiosas, sobre todo la Escherichia coli, que nos ayuda a la digestión. A veces tenemos dificultades en la digestión, incluso le metemos bacterias a través del yogurt, ¿no es cierto? Entonces, las bacterias también favorecen la autodepuración de los cuerpos de agua. Pero esas son las saprofíticas, las bacterias saprofíticas. Existen bacterias patógenas y estas bacterias patógenas pueden matarte. De hecho, te matan si es que no te cuidas, ¿no es cierto? Los protozoarios también son unicelulares, ¿no es cierto? Buena parte son beneficiosos en los cuerpos de agua, preservan el equilibrio de los sistemas acuáticos. Otros son parasitarios y causan enfermedades en el hombre y en los animales. Los rotíferos, copépodos y otros crustáceos. Cuando tienes crustáceos es por falta de oxígeno, ¿no es cierto? Este es el zooplancton. Todo el zooplancton están entre estos, los copépodos, los crustáceos, los rotíferos, todo es el zooplancton, ¿no es cierto? Son parte de la cadena alimenticia, obviamente, ¿no es cierto? Trae el incremento de estas cosas, respiran. Si respiran, se acaban el oxígeno del agua, ¿no es cierto? Y entonces lo que hacen es una grave disminución del oxígeno disuelto, ¿no es cierto? Disminución del oxígeno disuelto. Ya se ha dicho que el oxígeno disuelto es esencial, ¿no es cierto?, para la vida acuática. Menos de 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto han muerto todos los peces, ¿no es cierto? Menos, quizás el único que sobreviva a 2 miligramos es la carpa, porque la carpa vive en el vaso, vive del vaso. Pero si la carpa muere, estás con menos de 2 miligramos por litro y solamente van a sobrevivir los crustáceos y nada más, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez yo quise ya hace como más de 10 años, como 15 años, planteé la oxigenación de la laguna Lalay. Entonces vino un técnico francés y tomó muestras de agua al mediodía. Cuando salió, el técnico francés dijo, pero ¿para qué necesitas aireación? Si el cuerpo está sobresaturado en oxígeno, aquí están las muestras, el laboratorio dice que está sobresaturado en oxígeno. De ahí no me quisieron creer, pero claro, porque yo era bolivianito. Y los otros gringos, a ver, ¿cómo no le vas a creer a un gringo delante de un boliviano? Obviamente le crees al gringo, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Y el día de hoy recién vamos a intervenir con oxigenación. ¿Qué les parece? 20 años después. Hemos dejado que la laguna se deteriore y 20 años después vamos a entrar con oxigenación. Y lo que pasa es que las algas, como son elementos que viven de la luz solar para producir clorofila, fijan oxígeno en el cuerpo de agua cuando hay luz solar. Pero ya en la nochecita respiran.
Y todos los animalitos respiran, ¿no es cierto? Y se consumen el oxígeno. Y entonces la laguna empieza a heder, no en el día, a las 7, 6, 7 de la noche empieza a heder, ¿no es cierto? Es por la falta de oxígeno. Insectos, montononón de insectos, ¿no es cierto? Estados larvarios, cuerpos de insectos. Nosotros en las lagunas de estabilización, lo que hacemos es, sabemos que la mosca, por ejemplo, tiene un ciclo vital de 7 días. Pone el huevo en la interfase sólido-líquido. Entonces, ¿qué hace un buen operador de lagunas de estabilización? Baja las aguas a los 7 días y deja que se achicharren las algas o las larvas. Pasa otros días, pasa otros 7 días, sube las aguas y deja que se ahoguen. Entra entre que se ahogan y se achicharran. Están. Y de esa manera va a controlar entonces el crecimiento de lo que son las moscas, esas cosas. Entonces tienes que tener siempre un equilibrio, para todo un equilibrio en el ecosistema. ¿No es cierto? El ecosistema no solamente son los bichitos, sino todo lo que rodea al hombre. Todo, absolutamente. Está influenciado por las horas de luz, como decía, la intensidad de la luz. Aquí en Bolivia las intensidades pueden ser bastante altas. El equilibrio con el gas carbónico, si cuánto oleaje hay, minerales, pH, nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, el exceso de estas algas verde y azules alteran el color, un color verduzco va a tener, ¿no es cierto? Y presenta olor y sabor desagradable. Esto es lo que tenemos también en la Laguna Laray. Vamos a intentar deshacernos de esas algas, las algas verde y azules. Aquí están las algas, ¿no es cierto? Algunas de las cosas, las bacterias, las algas azules. Aquí están sus explicaciones, por favor. ¿No es cierto? La bacteria 1 es la Escherichia coli, que viene en forma de bastoncitos, ¿no es cierto? Y las algas azules, aquí tienen la 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están los cocos? Creo que no tengo cocos aquí. Las 7, por ejemplo, son las espirulinas, así como espiroquetas, les llaman también. No espirulinas, sino espiroquetas. Oh, aquí la 36, que es la 36, 34, 41, no tengo la 36, creo. Algunos que se presentan como racimitos, ¿no es cierto? Los rotíferos, los anélidos, son los 41 anélidos, ¿no? Es un rotífero. ¿Cuáles son las bacterias patógenas? ¿No es cierto? Bacterias son unicelulares, pequeñitas, 10 micrómetros. Esta es la Escherichia coli en fotografía en un microscopio electrónico. Nosotros utilizamos como indicador a la bacteria Escherichia coli, porque una vez que tú entras al baño defecas en 10 a la 7 de estas bacterias. Entonces es muy fácil pillarla en 100 mililitros de agua. En cambio, una shigella tendrías que tener unos 50 litros de agua, por ejemplo, para poder pillar una shigella, una colonia de shigellas. Entonces, preferimos que el indicador sea la Escherichia coli. ¿No es cierto? Las bacterias patógenas son entonces aquellas bacterias que producen daño al ser humano. ¿No es cierto? Estas bacterias, otras bacterias que se forman de forma natural, normalmente son saprofíticas, no son patógenas. ¿No es cierto? Algunas, si tienes exceso de algo, de todos modos, la Escherichia coli, a pesar de vivir en el cuerpo del hombre, ¿no es cierto? Si hay un exceso, te va a dar una diarrea mortal, ¿no es cierto? Entonces, gran cantidad de las bacterias patógenas Vibrio cólera. Es como unas comitas son al microscopio electrónico. Cuando entra al baño es como arroz. Esto sucedió en Yacuiba. Hemos tenido una epidemia de cólera aquí en Latinoamérica y en nosotros, en Yacuiba, se nos ha presentado con más asiduidad, es decir, más fuerte ha dado en Yacuiba y más seguido, ¿no es cierto? Y hemos tenido que trasladarnos a esa vez estaba trabajando con
DHB. La DHB es una empresa holandesa de agua potable y el jefe de todo el proyecto era el doctor ingeniero Gabriel Rodríguez Roca, que ustedes le deben conocer, es su profesor. Es un gran ingeniero, ¿no es cierto? Es una de las gentes más inteligentes que conozco. ¿Ya? En realidad tenemos grandes ingenieros. En San Simón tenemos de primera calidad, de verdad de primera calidad. Muchos en el agua, en el tema de agua está el ingeniero Roberto Méndez, top quality, el ingeniero que trabaja en hidráulica, ¿cómo se llama? Gordito, muy bueno. El ingeniero Mauricio Salinas, por favor, todos son summa cum laude en Bélgica. Summa cum laude es la máxima nota por encima de los estudiantes belgas, ¿no es cierto? Entonces, realmente hemos tenido y tenemos en la San Simón mucha gente que es muy inteligente, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Estas son las patógenas: Escherichia coli, la Salmonella typhi, la Shigella, la Campylobacter jejuni, la Yersinia enterococlítica, ¿no es cierto? Y estas bacterias se transmiten vía oral fecal, por favor, oral fecal. Entonces, tus condiciones sanitarias no son de las mejores, ¿no es cierto? Tiene un tiempo de persistencia, se viven en algún tiempo, pero es de corto o moderado. Tiene muy baja resistencia al cloro, el cloro las liquida. Y una dosis infectiva alta, quiere decir que necesitas 10 a la 14, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero para tener 10 a la 14, por favor, has estado viviendo en un ambiente sanitario horrible. ¿No es cierto? Has tomado caca todo el día, básicamente. ¿No? No te has lavado las manos después de entrar al baño. Tus ollas qué sé yo, has limpiado el trasero de tu agua, con eso has cocinado. Cosas así. Solamente cosas así pueden darte una dosis infectiva tal que puedas tener una de estas cosas. ¿No es cierto? En la salmonera, un reservorio animal pasa por los animales, entonces es bien importante, ¿no es cierto? La mayoría de las bacterias patógenas no se multiplican en el ambiente, pero algunas, como el Vibrio cólera, se podría multiplicar en aguas naturales, ¿no es cierto? En el caso de la Escherichia coli, 10 al 8 por gramo de heces. Me he equivocado, me ha dicho 10 a la 7, 10 a la 8, por el amor de Dios. Por eso es, a ver, si vive en tu tracto intestinal es que ha aguantado los ácidos orgánicos, ¿no? Que son bastante fuertes los ácidos orgánicos. Son muy resistentes y son cualquier cantidad. Entonces, cuando salen al ambiente no se mueren rápidamente. Por eso es que los empleamos como el organismo indicador. Que haya Escherichia coli en tu muestra de agua significa que existe una probabilidad muy grande que existan estos otritos, ¿no es cierto? Que son los shigellas, las salmonelas, es muy probable. No indica la existencia oficial certificada de que si hay Escherichia coli tú vas a tener una bacteria patógena. No hay eso. Es simplemente una probabilidad muy grande, nada más. ¿No es cierto? Entonces, algunas, la coli, la salmonella sobreviven 90 días, ¿ves? La coli es muy resistente. La shigella 30 días, Campylobacter 7 días, el Vibrio cólera 3 días. Respecto a las dosis infectivas, ¿no es cierto? La dosis para coli está alrededor de 10 a la 8, 10 a la 9. Salmonella 10 a la 7. Vibrio cólera 1000 destitos y ya está. Te fregaste. ¿No es cierto? Entonces, ha habido una epidemia de cólera. Este es un método, cuando yo hice mi tesis, no había este método, estamos hablando del 85, no era muy común. El método de poder hacer análisis bacteriológico era a través de los tubos múltiples. Entonces se hacía la prueba presuntiva y la prueba confirmativa en tubos múltiples. Eso seguramente van a ver
en su, en su curso de química del agua. Este no es de tubos múltiples. Aquí es un papelito, este papelito que están sacando, donde se le pone un agar, ¿no es cierto? Y se le pone se filtra 100 mililitros, se filtra a través del papel filtro este que contiene el agar. Y esta plaquita que se llama placa Petri, disco Petri, se lleva a incubar a 28 grados, ¿no es cierto? Y si hay bacterias, dependiendo de qué le has puesto, si le has puesto el método, el agar M-endo, vas a tener entonces, si es positivo, tienes coliformes totales con un color rojo, con unos brillitos que parecen oro. Entonces es positivo. Como esto está cuadriculado, puedes hacer el conteo. Y entonces dices, son tantas colonias de bacterias por 100 mililitros porque vas a filtrar 100 mililitros. Para el coliforme fecal vas a utilizar el agar MFC, el método fecal coli. Nuevamente filtras 100 mililitros y el fecal coli es un azulito brillante, ¿no es cierto? Si tienes azul brillante, tienes entonces colonias de coliformes fecales. Ahí está, así se ve. Entonces está cuadriculado, tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aquellos que son brillantes nomás, ya sean rojos brillantes o azules intensos brillantes, estos pueden ser negativos, este también puede ser negativo. Entonces cuentas solamente los positivos y entonces lo que haces es reportar, ya sean los positivos o los negativos. Este otro método es el método del número más probable o los tubos múltiples también. Es un método estadístico porque vas a tener en una gradilla cinco tubos múltiples y de acuerdo a dónde se te en la parte inferior colocas una campana Durham. En esa campana Durham se va a producir una especie de nubosidad, que es una especie, parece lechecita como una nubecita en el tubo. La campanita Durham viene al revés. Si bien vienes así, la boca está aquí, la campana Durham se pone al revés. Entonces, si se presenta esa nubecita, entonces es un tubo positivo. Puede presentarse tubo positivo 1, 3 y 5, o puede presentarse 2 y 3. De acuerdo a la posición, tú entras a tablas y dices, estadísticamente tienes tantos coliformes, ¿no es cierto?, por 100 mililitros, por el método de número más probable. Entonces tienes que hacer dos pruebas presuntivas y pruebas confirmativas. La prueba presuntiva, de los tubos que hayan dado positivo, vuelves, ese es en el agar emendo, vuelves de esos tubos positivos a ponerlos en el agar MFC y vuelves a hacer nuevamente lo mismo. Y aquellos que presentan nubecita nuevamente en el tubo son positivos, pero esta vez para el método fecal coli. Y entonces, de acuerdo a la posición en la gradilla del tubo que haya dado positivo, se consultan tablas y con las tablas tú puedes decir, bueno, hay tanto, número más probable es tanto. En cambio, este es de conteo directo. Este es de conteo directo. Este es estadístico, este es de conteo directo. ¿No es cierto? Bien. Los virus pueden ser excretados hasta 10 a la 12 en cada que entras a una deposición. Son cualquier cantidad de virus. ¿No es cierto? La ventaja de que los virus, muchos de esos, no viven mucho afuera. Entre los virus más comunes que hemos tenido es el de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es el virus que son de los más comunes. Hay presencia de rotavirus en el agua, ¿no es cierto? Tiene una alta relevancia para la salud pública, en especial para los niños, quienes son afectados en rotavirus, unas diarreas mortales. Si ahorita que están escuchándome se pellizcan la mano, su piel tiene que volver rápidamente a la posición original. Si la piel no vuelve rápidamente a la posición original,
tienes una severa deshidratación, tienes que correr al seguro universitario, porque te estás muriendo, ñato, ¿no es cierto? Y si pasa de eso, si pasa de un cierto límite, ya no hay con qué recuperarte, te has muerto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver en tu epitafio, murió por no hacerse una simple prueba, siendo ingeniero sanitario, murió por burro, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, los virus son muy importantes, los adenovirus causan infecciones en la conjuntiva e infecciones respiratorias e intestinales. Estos son por falta de agua, entonces. Este no conozco, norovirus. Los papovavirus, reovirus, parvovirus, conozco en animales. Casi todos los perros, las vacas, las gallinas se mueren por parvovirus. No has, no has tratado a tus animalitos con vacuna, les da parvovirus y se mueren. Toditos se mueren, ¿no? Yo he visto morir 30.000 pollos en un día. Yo he visto irse a la quiebra. 2 días, 30.000 pollos. ¿No es cierto? Entonces, la transmisión siempre ha sido vinculada a la ingestión de aguas crudas y tratadas. Pero si las detectas, no es 100% que se transmiten en el cuerpo de agua. Simplemente que tienes un riesgo. ¿No es cierto? Tienes que desinfectar. Normalmente, un método apropiado de desinfección de virus liquida todos los virus. No hay problema. Sobre todo filtración. ¿Cuál es el que liquida absolutamente a los virus, a todos? La filtración lenta, porque construye una capa que está por lo menos de 10 a 15 centímetros por debajo del nivel superior de la arena y debajo de las aguas, donde se crea una capa viva, donde hay bacterias, bacteriófagos. Esos bacteriófagos agarran y se comen a los virus. Entonces realmente llega un agua de excelente calidad. ¿No es cierto? Es una fotografía electrónica de los virus. Tienes los enteroparásitos, que son otros, y nosotros tenemos que detectar los quistos o quistes de protozoos y huevos, sobre todo los huevos del mintos, ¿no es cierto? Entonces, parte de nuestros análisis tienen que ver con los huevos del mintos, los enteroparásitos en aguas superficiales y tratadas. Entonces, esto vamos a ver siempre, los huevos del mintos. ¿Ya? Vamos a tratar de que después de filtración tengamos 0 huevo de minto. El año pasado mi hijo ha ido a México a hacer un diplomado becado por la Universidad Mayor de San Simón. Han ido de un curso de 50, han ido 2. Mi hijo ha ido como uno de los buenos alumnos, diría yo, ¿no es cierto?, a México. Y en México le han dicho que ya no hay recirculación de las aguas. Antes hacíamos, después de la filtración, el agua esa de lavado, la volvíamos a recircular hacia el tratamiento. Y las recientes investigaciones han dicho que ya no se debe hacer eso. ¿Por qué ya no se debe hacer eso? Porque precisamente los huevos del minto que se han quedado en la filtración, como haces retrolavado, los vuelves a levantar, los vuelves a meter al sistema y es posible de que ya estés en la cuarta, quinta o sexta lavada de tu filtro y ya estés dejando pasar algunos huevos del minto. Entonces, ya no hacemos un retrolavado. Eso les comenté a los de EPSAS en el mes anterior, que se han tirado al piso, ¿no? Pero bueno, son los recientes avances en lo que se trata de plantas de tratamiento. Aquí tienes algunos huevos y quistes de enteroparásitos. Y después tienes los protozoos, que son patógenos, ¿no? Entonces, Giardia o quistes Cristosporidium
Otros, ¿no es cierto? La que conocemos normalmente es esta, ¿no? La entomaeba histolítica, que es la ameba. Desafortunadamente la ameba, cuando no encuentra condiciones ideales para su crecimiento, que es bien calientito en el cuerpo humano, bien riquito crece, si sale al ambiente mucho frío, como hoy día, se enquista. Cuando se enquista, tú la quieres ver al microscopio y no la ves. Entonces, para hacer un análisis de caquita en los niños, tienes que llevar al niño al laboratorio, ahí le van a sacar una muestra y al tiro van a ver en calientito, en caliente van a ver si tiene amebas o no tiene amebas. Entonces, esto es uno de los más comunes que tenemos nosotros en las aguas superficiales. Casi en todo Cochabamba tenemos, y posiblemente sea por ese tema de que siempre hemos recirculado las aguas en vez de dejar filtradas y punto, se acabó. ¿No es cierto? Entonces, eso es, ¿no? La giardia y el Cryptosporidium son otros protozoarios parásitos de humanos, animales, ¿no es cierto? Y la vía hídrica es la ruta más importante de su transmisión. ¿No es cierto? La presencia de giardias y los quistes de Cryptosporidium en aguas hay, en los ríos, lagos, aguas. Entonces, cuando tú encuentras agua cristalina, no significa que no tenga estas cosas. No tienes el ojo de un microscopio, ¿no es cierto? Toda, por más cristalina que sea, necesita siempre desinfección, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil precisar de dónde vienen, ¿ya? Las giardias, por ejemplo, hay en ganado vacuno, caballos, ratas, ratones, castores, chinchis, otros animales que son animales que entran en el mundo natural, silvestre, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos por dónde están, ¿ya? Estos son... los quistes son 30 veces más resistentes al ozono que el quiste de simplemente la giardia, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscamos siempre en una planta de tratamiento es que la turbidez, cuando vas a desinfectar, sea siempre menor a un NTU. Cuando sea menor a un NTU en el agua, ahí va a actuar el cloro, ahí va a liquidar estas cosas, ¿no es cierto? Si es menos que un NTU, estos bichitos se van a ocultar detrás de algunos residuos, digamos, de coloides, ahí detrásito, utilizan como escudo, ¿no es cierto? Y listo, ya tenemos los que han pasado. Entonces, ¿cuándo se presenta? Cuando tengo deficiencia en filtros, cuando tengo más de una NTU antes de desinfección. Y obviamente para que llegue a la desinfección con menos de un NTU, el proceso más importante es la coagulación. Si no tienes una buena coagulación, no vas a llegar con los siguientes etapas que es de floculación y sedimentación, no vas a llegar. De la sedimentación tiene que salir máximo con 5 NTUs. Ahí va a entrar el filtro y el filtro va a salir máximo con 1 NTU. Hasta 2 dice la norma, pero con un NTU para que puedan. Bien. Entonces, los principales protozoarios, la ameba histolítica. ¿No es cierto? Esta es la ameba histolítica. ¿No es cierto? Este es un quiste. Este es un trofozoito. ¿No es cierto? Y así se ve al microscopio. ¿No es cierto? Esta es una úlcera ya mediana. Aquí ya te ha causado daño, ¿no es cierto? Aquí tenemos un Balantidium coli. Este es tu trofozoito y como se ve en una úlcera intestinal ya. ¿No es cierto? Te van fregando, señores. Te van causando úlceras en tus intestinos. Esto es una giardia que parece un payasito, ¿no? Mortal. Es flagelado porque, mira, tiene es hipincho con sus rastas. Es un payaso con rastas. Muy fregado. ¿No es cierto? Tiene esta forma elipsoide, pared lisa, ¿no es cierto? En estadio de trofozoito.
encuentra al huésped. Aquí estamos, ¿no es cierto? Ahí nos encuentra a nosotros, ¿no? En la parte, dos núcleos, 4 flagelos, ¿no? El trofozoide se ubica en el duodeno y en las primeras porciones del yeyuno. Absorbe el alimento del contenido intestinal y de las células epiteliales del intestino. Produce inflamación, trastorna la absorción de vitaminas y grasas. Ahí estás siempre con dolor intestinal en el ano, ¿no es cierto? En esa parte inferior del ano, ¿no es cierto? El Cryptosporidium, este es un Cryptosporidium, este es un trofozoito, ¿no es cierto? Se ha demostrado que en pacientes con SIDA los cuadros clínicos persisten por muchos meses y pueden conducir a la muerte por deshidratación. Su reproducción es asexual y sexual. Oh, qué rico. Estos tienen de los dos mundos. Si no encuentran pareja, ellos mismos se encuentran en sí mismos. ¿No es cierto? No, tienen estos, se localizan en el intestino delgado, producen una atrofia de velocidades intestinales. Uy, aquí tenemos algunos helmintos y enteroparásitos. Este es un ascaris. Cuando juegues con tierra, muy probablemente te comes uno de estos huevos y va a desarrollar, ¿ya? Y normalmente tiene esta medida, ascaris, 30 centímetros, la hembra, 30. Es grandototota. Cuando entras al baño y encuentras un chapaleo, rapidito te tienes que levantar porque uno de estos está nadando. El macho es más pequeñito, tiene 15 centímetros, son color de rosa nacarado, son como silvicurus. ¿Ya? Y mira, la hembra puede desovar 200.000 huevos por día. ¿Ya? Entonces, realmente es una friega, ¿no? Entonces, este es un huevo de Ascaris lumbricoides, ¿no es cierto? Lo puedes ver al microscopio. Cuando tú haces un análisis fecal en el seguro te hacen, van a encontrar esto, si tienes. Así es, mira, esta es una colonia. Mira tantos en un niño de 2 años. Tantos que han producido una obstrucción intestinal. Muchísimos en el intestino delgado. ¿No es cierto? La trichuria, esta es una trichuria, esta es como, se presenta así cuando como tiene una especie de flagelo, ¿no es cierto? Esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. ¿No es cierto? El daño es directamente proporcional al número, puede producir anemia, interfiere con la absorción intestinal. Ahí es la mejor, tenia, la tenia solitaria. Muchos de ustedes tienen. Si todo el día tienes hambre, es porque estás alimentando a tu inquilino, ¿no es cierto? Entonces tiene que irse a hacer un análisis de esos fecales de vez en cuando, ¿no es cierto? El hombre puede ingerir en el agua, en los alimentos o en la tierra. Van a la tierra a tus manos, no te has lavado las manos, ya está, te has comido uno de estos huevos. Estos son los huevos, ¿no es cierto? En la forma infectiva para el huésped intermedio, en el intestino penetra la mucosa intestinal, eso es lo grave. Y cae a los vasos sanguíneos y es conducido por la sangre a varios órganos. Este bichito es muy fregadito, ¿ya? Entonces, los cisticercos se pueden ubicar en el hombre, en el tejido celular subcutáneo, musculatura esquelética, el sistema nervioso central y sus anexos, en el corazón, hígado, pulmón, etc. Te mata. La tenia no es una cosa agradable, te mata. ¿No es cierto? Y entonces tienes cisticercos. Ahí está una cisticercosis cerebral. Mira los puntitos. Ahí está.
Las cianobacterias son estas. Producen toxinas. ¿Ya? Producen toxinas. Estas toxinas, estas solamente se eliminan con carbón activado, un filtro de carbón activado. ¿No es cierto? Y ahí están. ¿No es cierto? Existen otros indicadores que son los crustáceos, los anélidos, las larvas de dípteros. Los crustáceos, ya sabes, cuando tienes muy poca. Cada grupo de estas cositas viven en ciertas condiciones de oxígeno disuelto. Ya, el grupo coliforme tienes los siguientes géneros: Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Serratia. Y tienes los coliformes que son los termotolerantes, que son los coliformes fecales. ¿No es cierto? Que son los indicadores, entre ellos la Escherichia coli. Es el principal indicador bacteriano del agua. 10 a la noche, 10 a la 9, cada vez que vas al baño. Los coliformes totales, simplemente, esto ya es un indicador de infección bacteriana, ¿no? El coliforme total simplemente es un indicador para la evaluación sanitaria de los efluentes de la final de la planta de tratamiento. También puedo tener un recuento de bacterias heterotróficas. ¿No es cierto? Muchas hay de estas bacterias heterotróficas. Ahí están los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Cero de todo. No hay. Cero tolerancia. Es que son cero tolerancia. ¿No es cierto? En las guías que tenemos. También en la norma NB512 van a poder encontrar cuál es la tolerancia a estos señores. Bien. Ya hemos visto entonces calidad físico-química, calidad bacteriológica. El sábado vamos a dar examen virtual nomás, por favor, ¿ya? Virtual. Listos y preparados para el examen. Sí, César. Ah, no, pensé que estabas levantando la mano. El examen virtual se da ahora en punto, por favor. Entran todos, encienden su cámara, quedan con la cámara encendida. A los 2 minutos yo cierro la entrada a los participantes. Sí, y tomo lista. Hay una manera de tomar lista utilizando el propio Zoom. Si no estás en mi lista, en esa primera lista, tu nota es 0 en este primer examen. No te has presentado al examen. Por lo tanto, por favor, sean puntuales al entrar. Una vez que yo admito a la gente, en el Zoom han visto que puedo admitir a la gente, todo el mundo debe estar conectado. Una vez que entran todos, cierro, hago lock de meeting, tomo lista automática y esos son los únicos exámenes que yo corrijo. ¿Está claro? Claro, ingeniero. Ya, tienen que entrar con cámara, por favor. No estás con cámara, también te voto. Porque quiero saber que tú eres el que estás dando el examen. ¿Ya? Cuando vayan a subir el examen, van a sacar una foto o suben un escaneo. Mejor si es un escaneo con su carnet de identidad. Bien, señores, muchas gracias. Nos vemos el día sábado en nuestro primer examen.